Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. En este podcast siempre me critican de hablar de cosas de las que no sé un carajo. Esta vez quiero hablar de fanzines. Y sí, quiero reconocer que no sé un puto carajo de qué demonios es un fanzine. Solo he escuchado hablar de él con el Warpig. Pero esto que está escuchando es una breve cortinilla a un audio del maestrazo Warpig, que sí sabe del fanzine, pero el audio está cortado. Y la persona que lo grabó, Chava Rock, solo alcanzó a grabar 13 minutos, que están al final. Y de hecho los audios se oían de la chingada. Les metí una compresión y una buena ecualizada, a ver que también se escuchan. Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Pero, ¿qué es un fanzine? Un fanzine es una publicación artesanal independiente. En ella se puede publicar cualquier cosa y se distribuye gratuitamente a conocidos o a personas en la calle. La publicación no requiere de estilo o siquiera de portada, porque al autor no le interesa ganar dinero, a lo mucho le interesa recuperar la inversión para seguir publicando material. Es una forma totalmente desinteresada de difundir lo que a ti te gusta o tus opiniones. Esto realmente, cuando yo decía que esto es un fanzine deluxe, venía también por lo de los autores, por ejemplo, porque todos los que aparecen en este número, o la gran mayoría, son autores consagrados, que no quiere decir que sean mejores o no de los que todavía no están consagrados y que a lo mejor lo serán en el futuro, pero es gente que normalmente cobráis por dibujar. Me has dicho que no habéis cobrado por este trabajo, pero esto significa que entre todos habéis querido reivindicar el género del fanzine, de donde empezasteis muchos, ¿no? Sí. De darle valor ahora también, sí, ¿no? Sí, es un poco eso. Realmente, a ver, yo creo que un fanzine también es siempre producto de una reunión de amigos. Entonces, bueno, pues cuando empiezas a hacer fanzines con 15 años, pues te juntas con tus amigos de 15 años y haces un fanzine. Pues aquí nos hemos juntado gente ya más mayor, que la mayoría estamos trabajando profesionalmente. Según Marcos Hassan, decir que los fanzines solo son de rock es un error, ya que los orígenes de estas publicaciones se remontan a principios del siglo XX, con temas como ciencia ficción. También añade que el fanzine no solo se opone estéticamente a la revista tradicional y comercial, sino que es un grito de expresión personal y único. Por eso son laboratorios y semilleros, donde la gente hace las cosas por pasión, sin esperar dinero o notoriedad. Se hace porque se necesita, es decir, necesita llenar un espacio vacío. Lo más importante para Hassan es encontrar nuestra propia voz, en vez de utilizar fórmulas y lugares comunes. El fanzine, entonces, es una búsqueda de nuestro propio lenguaje. El Warpig, por su parte, afirma que si quieres hacer un fanzine, hazlo, pero como si le hablaras a tus amigos. Que olvides el lenguaje periodístico, porque generalmente va dirigido a personas con gustos afines. Los fanzines están exentos de censura, control editorial o siquiera de un estilo fijo, puesto que solo cubre la necesidad de expresar algo. Un fanzine puede ser tan elaborado como una revista empastada, a todo color con diseños editoriales y Photoshop, o 2 hojas tamaño carta dobladas con una grapa. Generalmente, los más sencillos se hacían con hojas de papel, tijeras, notas periodísticas y fotos pegadas, y luego a la fotocopiadora y a repartir. El proyecto suena bastante vulgar y sencillo, pero mientras más sencillo sea un fanzine y menos tiempo de elaboración les exija a los creadores, se garantiza más duración en el proyecto. La entrega de un mensaje impreso en papel puede ser más poderosa que cientos de comerciales y propagandas de los medios masivos de comunicación. Digamos que si va dirigido a la audiencia correcta, es un mega chingazo directo al cerebro.
Como podcaster o creador de contenido multimedia jodido, tengo que hablar del fanzine. A todos los que hacen podcast les debería de interesar el tema, puesto que son el antecedente de lo que fueron, y son los podcasts y los blogueros de YouTube. Anteriormente también se podía encontrar una expresión parecida en lo que fue el MySpace, las páginas hospedadas en eHispana, Angelfire, o los blogs sin actualizar en WordPress o Blogspot. Incluso se puede decir que este medio es más poderoso que los podcasts o videos, porque no necesita nada más que la lectura del consumidor. Se podría decir que aún se mantiene esta cultura, pero la cultura del fanzine es más secreta, es más underground. Digamos que es un paso más allá de decir que te gusta mucho una banda, o de expresar más allá de Facebook o Twitter lo que tienes que decir. Es más true, dirían los metaleros. Bandas como Sepultura, Mago de Oz, Arch Enemy, Metallica, las múltiples bandas del creador de Tool e infinidad de músicos cuentan con fanzines que pueden incluso pedirse en línea para que te lleguen hasta tu casa por correo. La variedad de contenidos de los fanzines es igual a los gustos del consumidor. Existen publicaciones independientes de Nintendo, sagas de series animadas o de series de televisión, del cine de culto, de cómics y hasta de series y videojuegos. Otra ventaja es que, al no tener difusión directa como el internet o una persona que te esté bloqueando o censurando la información, el fanzine puede estar cargado de contenido contestatario, contenido anarquista o información que no aparece en medios tradicionales de comunicación por considerarse censurada. En Estados Unidos existen cientos de miles de publicaciones independientes de este tipo, con una gran carga de contenido de conspiraciones y ovnis. Otras tienen contenido antifascista o anticapitalista. Y claro, también hay publicaciones que apoyan al nazismo y las ideologías radicales y peligrosas. Las publicaciones independientes no solo son revistas, sino libros. Existen cientos de personas que no entran a las mafias independientes de las editoriales y solo les interesa ser leídos, así que lo que hacen es autogestionar sus publicaciones y regalarlas, o al menos recuperar la inversión para seguir publicando. Imagina difundir un fanzine, fabricarlo con tus propias manos, sobre los derechos humanos de las personas, o cómo prevenir que te extorsionen las agencias de cobranza, y salir a la calle y repartirlo. Y que luego alguien lo fotocopie y lo lleve a otras personas. Esa es la magia del fanzine. Al evolucionar los medios, el fanzine también lo hace. Publicaciones que se descargan en PDF como la revista Versus, que en paz descanse, o las revistas que pueden descargarse para Android. España y Estados Unidos son de los países donde más fanzines existen, incluso se entregan premios a los mejores. Existen, por ejemplo, en la actualidad, espacios dedicados especialmente a los fanzines, por ejemplo Tumblr, que tiene una plataforma especializada para publicar fanzines. Y a huevo, países como Japón o Estados Unidos manejan fanzines de varios tipos. Obviamente que Japón tiene mucho sobre anime, pero tocan de todos los temas. Es igual de variado que los gustos de cada persona. Pero bueno, vamos a escuchar un audio al respecto y después a leer una publicación de alguien que sabe más que yo. El siguiente artículo es de Karina Almaraz para Frame.tv, titulado Fanzines, entre el hazlo tú mismo y el sí se puede. Para empezar a hablar de fanzines, lo primero que tenemos que hacer es explicar de qué hablamos. Pero no hay una sola definición sobre ellos, sino que cada uno tiene la suya, y algunas son bastante llamativas. ¿Qué es para ti el fanzine? El fanzine es un medio de expresión libre en el cual no tienes a nadie detrás que te diga qué es lo que tienes que hacer y creo que puedes expresar todas las cosas que tienes en la cabeza y que no te atreves a decir de algún modo, a lo mejor. Para mí un fanzine es la prueba de que todos podemos escribir y es eso. Fanzine es simplemente una publicación independiente, sin censura. Un instrumento de comunicación a dos niveles. Por un lado, la comunicación que se produce entre el autor del fanzine y su lector, y por otro lado, esa comunicación que pretende producirse entre el autor y el resto del mundo. Un fanzine viene a ser como un mensaje entre una botella. Entonces esto lo lanzas y no sabes quién lo va a recibir ni quién lo va a leer. Para mí un fanzine es desvirgarte a nivel editorial. Pues es un pedazo de papel que contiene ideas. Coño, el fanzine es lo que hacemos en Fotocopias, Pedro. Revistas que hacemos nosotros para la gente, de fans, revistas de fans.
Un fanzine para mí es una revista de cómics hecha por aficionados. Para mí un fanzine es una excusa para escribir de alguna manera sin tener ningún tipo de presión editorial y una excusa también para saber hasta dónde puedes llegar escribiendo. Y sobre todo es ensayo de lo que podrías hacer si realmente tuvieras algún tipo de presión editorial. Esto es un libro, esto es un fanzine. El fanzine no desapareció hace años ya. ¿La gente sigue haciendo esas cosas? Se escapa este trabajo establecer la prehistoria del fanzine, situando sus antecedentes. Nos basta, en esta ocasión, con identificar su origen más claro y cercano. Así tenemos que en los años 60 surge en Estados Unidos el movimiento underground, que agrupaba todo lo que se oponía a lo establecido, bajo los referentes de la generación beat, el fenómeno hippie, la tradición de poetas malditos europeos y el mayo francés. Desde sus comienzos, un nuevo cómic marginal y alternativo fue una de las piezas clave del underground, en el que destacaba, con nombre propio, un Robert Crumb que sirvió de espejo en el que mirarse para una nueva generación de dibujantes. Bueno, yo llevo haciendo fanzines desde los 90s. Ahí han existido algunos hitos como de carácter semilegendario, como en su momento fue Sudaka Comics. A continuación, en el 2003, con varios amigos empezó a publicar en Medellín Robot. Aquí aparecen del año pasado, el 97 y el 98. En este momento está en la edición 100. Lo sigue publicando Trucha Frita, otro de los fanzineros dedicados de acá del país, en Medellín más exactamente, que ya también Robot se ha convertido en editorial de cómics, en la actualidad publicando Menú con el Globoscopia. Todavía estamos como periodo como medio de incubación, igual también con el Globoscopio, el fanzine Fin, cuya idea es como que la gente mande y también como hacer collage de recopilación, reciclaje de imágenes, sacar un número donde la gente escoja qué le pone al fanzine y sacar otras ediciones que sí sea como que vayan acumulándose y haciéndose más gruesas con la cantidad de trabajo que mande la gente. Pues ¿cómo los hacemos? Nosotros hacemos todo desde las planchas, editamos, hay unos que hacemos desde el collage en fotocopia, como este, que es en fotocopia todo pegado, hay los que son edición, hacemos el tabloide y lo mandamos a imprimir también. En el Multiforo Cultural Alicia, los miércoles de septiembre a noviembre, se llevaron a cabo unas pláticas sobre periodismo del rock. Frame se lanzó a la segunda charla sobre fanzines. Llegamos tarde y nos perdimos a Marcos Hassan, pero alcanzamos los testimonios del Warpig respecto al fanzine ochentero punk, ese del que aún quedan vestigios, para usar la palabra de una de las asistentes, en el Chopo y de Pacho Paredes. Supongo que cuando llegué ya habían hablado del concepto fanzine, la revista hecha por el fan, la Fan Magazine, el fanzine. Eureka, una de las preguntas sin respuesta esa noche era por qué Hassan decía la fanzine y no el fanzine. Se habló primero del fanzine, como lo conocemos, una revistita casera, armada, recortando y pegando los contenidos en una hoja, y luego fotocopiándolo, pero lo que se dijo luego fue una revelación. Para distribuir estos cines, uno ubica que la onda es ir al Chopo los sábados y dárselos a la gente, pero en los 80s, la cultura del fanzine alcanzó niveles tales que se llegó al intercambio por correo de los ejemplares. Warpig narró que la banda estaba tan eriza y tan punk, que cubría los sellos postales con jabón para poder quitarlos y volverlos a usar. A veces te mandaban sellos junto con los fanzines, para que le pudieras seguir mandando ejemplares. Los fanzines carecían de rigores del periodismo, menos uno, la línea editorial. Cada cine sabe de qué se trata, sin ser a huevo una regla irrompible. Principalmente hechos por fans de la música, llegando a existir fanzines dedicados a cada número, a hablar de la misma banda. Lo chido del fanzine es que era tan libre que escapa desde las reglas editoriales, hasta de la autocensura. En esta época,
ya nadie dice lo que piensa, afirmó el Warpig, agregando que una esencia del fanzine es: yo publico lo que yo quiero y no lo que quiere una pinche disquera. Contrario a los contenidos que ya sabemos que vamos a ver en las revistas, decía el Warpig, en los fanzines uno se encontraba entrevistas con los roadies, los que cargan cosas de las bandas, y no con el vocalista carita al que además le preguntaban lo mismo en todos lados, como qué camisas usas y de qué color te pintas el cabello y eso. Tras el Warpig habló Pacho Paredes, espataco de la maldita vecindad, dedicado a la promoción cultural y actual director del Museo del Chopo, lugar donde se organizan siglos de cines. De hecho cuentan con una fanciteca. Paredes aterrizó algo que el Warpig delineó: el fanzine es un formador del primer paso para futuros periodistas. Obviamente no todos lo hacen muy conscientes de eso. Pacho explicó que para él y para la fanciteca, el cine sobrepasa la dimensión de la magazine y del fan, y obliga a dejar de trabajar en términos de papel determinado de cada persona dentro de la publicación. Los fanzineros desbordan los géneros, son escritores que dibujan, arman, copian, engargolan, empastan y reparten. Tras su ponencia se hicieron preguntas, bien acá. Los chavos decían que si los blogs mataron al fanzine, y que qué bonito el underground, muera el mainstream. Sobre los blogs y los cines, los tres ponentes coincidieron en que pues no hay que enemistarlos. Cada una es una herramienta que te permite expresarte. Dijo Hassan, utilizar la máxima Pong, haz lo que puedes con lo que tienes. Fue curioso que intentaran enemistarlos, porque a lo largo de la charla, esta bloguera que conoció internet y los cines al mismo tiempo, pensaba antes las anécdotas en cuanto se parecían a lo que pasa en la red. Por ejemplo, Warpig dijo que parte de lo chido de los fanzines es que se podía decir lo que uno quisiera, y que incluso si uno no estaba de acuerdo con un cine, pues sacaba el suyo en respuesta, como los trolls de internet. Pero el mayor paralelismo entre internet y los cines fue hermoso. Antes de internet, uno leía o en las pláticas se enteraba de las nuevas bandas y luego tenía que ir a buscar los discos. Hoy, todo está a un clic de distancia, y si pasó hace 2 horas, ya es información rebasada. Pues, dice el Warpig, que en un intento por acelerar este proceso para internet, la banda que intercambiaba los fanzines por correo, también te mandaban cintas. La cosa es que no te la chingaran en Cepomets. Sobre si el underground es chido y hay que apoyarlo porque la escena somos todos, como propuso alguien. Se acotó que el apoyo no es a huevo, uno apoya lo que te gusta, y después alguien dijo que no le gusta Reactor. El Warpig dijo que a él tampoco, y agregó, no todo lo underground es bueno, no todo lo mainstream es malo, quítense esa idea. Terminando con una información básica pero que todos obvian, Reactor tiene una gerencia. Si no les gusta, dígalo por mail, teléfono, Twitter o hasta por carta, pero háganselo saber. Lo que más me llamó la atención es que los chavos preguntaban mucho sobre cuáles son las tendencias del fanzine, qué deben de escribir en él, cuál sería el fanzine ideal, el perfecto, llevar a cabo un estudio de mercado del asunto. Se les recalcó al final que la onda con el fanzine es que si tienes algo que decir, lo digas, pero a estos chavos les han aplicado muchas encuestas en la zona rosa. Hasta me tuve que parar a decirles que no hay tutoriales en YouTube para hacer un fanzine, pero sí existen, y tumblr.fanzines.tumblr.com, el cual fue recomendado por Marcos Hassan. Hasta aquí el artículo de Karina Almaraz. Solo me queda compartirles el audio del Warpig. Ahí me disculpo si se oye medio mal o no se entiende. Lo edité, mastericé y ecualicé lo más que pude. Esto no es un podcast, pero al menos ustedes y yo aprendimos que es un fanzine. Por eso no salen los podcasts a tiempo. Para mayor información, busquen en Google el documental Grapas. Habla de la escena del fanzine en España y otros puntos de América Latina. En YouTube hay tutoriales de cómo pueden hacer fanzines. En Twitter hay varios fanzines que son gratis en PDF. Y algunos que les piden tan solo la cooperación de recuperación para mandárselos impresos o ir a recogerlos ustedes. Otros están disponibles en museos como el Chopo, el Foro Alicia y los tianguis culturales de la ciudad. Por cierto, busquen a Logan del podcast de Logan y al Imaginario en Twitter y Facebook.
Ellos traen un cómic independiente que les podría interesar, sobre todo porque no se parece a las ideas del cómic comercial. Si les ganó el gusanito como yo, sería interesante que hicieran su propio fanzine. Próximamente podrán pedir el fanzine del podcast de Arcángel Clan. Quizás lo encuentren en el asiento del metro o su camión más cercano. Les mando un abrazote a la distancia. Y ya saben, estamos en contacto. Sí, que hacían unos güeyes que se llamaban Psycho City, que era nada más un bonche de hojas blancas y escribían con marcador. Y te decían, toma mi fanzine, y decías, no mames, neta. Y estaba bien chido, cabrón. Estaba bien chido porque lo importante, como en las películas de Tarantino, de guión, o sea, estaba chido. Y te llegaban así, fanzines que estaban al revés. Por ejemplo, los empezabas, no eran japoneses y los tenías que empezar a leer al revés. Había muchos muy contestatarios con muy buena información anarquista, como el Endless Struggle, por ejemplo, que más allá de la música y más allá de hacer entrevistas a los grupos, por ejemplo, se daban ya las técnicas para en las manifestaciones, cómo quitarle los caballos a la policía montada, cabrón. Lo cual decía, no mames, qué chingo de este pedo. O sea, ¿cuándo lo ibas a ver en la escena mexicana? Esa onda no había ni montada en esa época. Y entonces, platicando con muchos editores de fanzines, muchos vinieron a visitar la escena mexicana y te pasaban ese tipo de tips. Entonces, muchos fanzines creímos que esa información era chida y era bueno hacer la traducción. Entonces, también, si conseguías alguien que publicarlo en español, era muy buena información. Lo considerábamos así. Había otras también que se dedicaban enteramente a la música, pero de una forma muy singular. Es decir, para una entrevista exclusiva con bandas, pues puedes recurrir a las revistas de siempre y a la Rolling Stone y todo eso. Pero, por ejemplo, había un fanzine que se llamaba Kick-Ass, que se dedicaba al metal. Y lo que hacía era muy chingón porque iba a ver a Metallica cuando Metallica empezaba y los de Metallica creían que los iban a entrevistar a ellos y les decían, no, a ver, con chance, vamos a entrevistar a tus Rollins. Y entonces le hacían las entrevistas a los Rollins de Metallica, que era 100 veces más interesante que oír al baterista de Metallica, cabrón. O sea, ese güey que decía con qué morra se habían acostado, en qué ciudad, qué le habían robado, a quién le habían estafado, quién les robó el tipo. Y decías, no mames, qué buena información, cabrón. Como fan, decías, de aquí soy. Era inspirador, la neta. Entre muchas otras, ¿no? Había otros que había recetas de cocina, todavía hay algunos que hacen recetas de cocina. Los que a mí me gustaban más eran los musicales. Algo que era muy valioso en fanzines como Flipside y Maximum Rock and Roll eran los diarios de gira. Era interesantísimo, eso no lo hacía ninguna revista que yo recuerde, porque también consumía obviamente muchas revistas como Prometheus Unido. Era que, por ejemplo, se iba de gira Bad Religion por Estados Unidos y los mismos integrantes de la banda, día a día, hacían el diario de la gira. ¿Qué pasaba? ¿Dónde desayunaban? ¿Dónde se les descomponía la pinche camioneta? Si llegaban tarde al concierto, si había pedos con skins nazis, etcétera, etcétera. Y todo eso, como fan, lo valorabas un chingo. Dices, nunca me voy a enterar de esto, claro. Los diarios de gira de bandas ayudaban también. Aunque no estuvieras oyendo la música, decías, ya los quiero oír, porque en la escena pop tenían unas puntadas muy chingonas. Por ejemplo, cuando empezaba este pedo dogmático de los veganos y que no comen carne y no chupen y puras restricciones, me acuerdo que había una banda que se llamaba Sticky, que fueron a un festival de puras bandas veganas y tocaron como 5, y cuando les tocó a los de Sticky subieron una parrilla y empezaron a hacer hamburguesas a dársela a la gente. Entonces la gente se las aventaba y le decía, no mames, es un festival vegano. La gente no se daba cuenta que esos güeyes estaban desobedeciendo las reglas, cabrón. Estaban diciendo, no me vengas a decir que no coma carne, cabrón. Adelante, este pedo, pero pues, entonces empezaban a hacer, tocaban y hacían hamburguesas y les daban vuelta. Y después se la daban a la gente, estaba poca madre ese pedo. Era, como dije, era inspirador. Había buenos, en México, de los primeros con los que yo tuve contacto en cuanto a la escena musical punk y tal, obviamente fue Furia de Mensaje, Armagedón, también muy mal hecho, pero pues, por lo menos tenía un poco más de información.
Y luego hicimos el Puro Pinche Ruido, que fue como mezclar furia y mensaje de la escena hardcore punk con el Armageddon, que era un poco más metal. Y órale, a mandar preguntas a las bandas, todo era obviamente por correo y por apartados postales. Toda la emoción de esperar a ver cuándo se llenaba, cuándo llegaba algo a tu apartado postal. No era ahora como que llegan los mails y los MP3 y tal. Pero bueno. Cada quien tocaba los temas que quería en su fanzine, obviamente, por eso era tuyo. Y lo intercambiabas. O sea, no tenías que convencer a un editor, tú eras un editor, entre comillas. Se corría la info de boca en boca y el hilo conductor pues, siempre era la música, pero todo esto llevaba un estilo de vida. El no querer lo MTV, el no querer... No mames, en esa época te decían que los jóvenes debían oír a Phil Collins, era pinche güey pelón, te decían, no mames, en esa época ya había salido el nuevo disco de Slayer y no tenías información. Claro, tenías algunas... algo que se intercambiaba mucho en la escena fancinera también eran las tocadas en vivo, obviamente no tomadas de la consola, sino así de grabadoras. Entonces tocaba Slayer en Italia, por decirlo así, una noche, y a las 2 semanas que llegaba ese cassette, pues tú ya oías Slayer tocando en Italia, y aquí ninguna pinche revista te tocaba nada de Slayer, ni siquiera de reseña, ni de nada. Por eso surgen muchos de los fanzines, porque ya sabes que existe algo, pero no sabes dónde está la información. Entonces, ¿qué pasa? La generas. Es lo mismo que creo que debe de pasar en el radio y en esa onda. Ahorita el radio yo creo que está en una crisis. Ahorita van a ver cómo liga chido los fanzines. Creo que la radio está en una crisis porque todos son fans de todo. O sea, a todos les gustan todas las bandas, no hay nada crítico. Y en los fanzines te daban ese pedo, o sea, había fanzines que decían, a mí me vale vergas de ello. Y entonces un chingo de fanzines decían, ¡no mames! O sea, era inaudito. Y había otros fanzines que decían, pues a mí me vale mal ese pinche escena punk. Y también decían, pinche gracias, y ahí las peleas estaban muy chingonas. Había buenos, también hay un fanzine muy importante que creo que es igual de importante que el Máximo Rock and Roll, que era la Flipside, que también se editaba en California, que era más musical, pero era muy chido, y todos ellos te daban el mensaje de que si las bandas, el radio, o los medios de comunicación, o el cine no estaba haciendo cosas que te gustaran, o siempre estabas chingando o criticando, haz el tuyo, cabrón, te decía, haz el tuyo, y ese era uno de los mensajes primordiales que si bien no estaba escrito, iba implícito en toda la lectura, manufactura de fanzines y bares. Eso creo que fue de las cosas más importantes y más positivas que le pueden sacar a este tipo de publicaciones. Ok, esto ya lo dije, ok. Llegó un momento en que se llegaba al regaño, como ya lo dije, y se empezaba a hacer una comunidad. Había gente de otros países que querían venir a visitar México y recuerdo haber tenido aquí gente de la Maximum Rock and Roll, un escritor que tenía muy bueno, bisexual porque era parte de su y por lo que uno lo leía, ¿no? Que te ahí punk, bisexual, que no vale madre, y que lo mismo va a acostarse con chavitos en Tailandia, que vino a hacer un reportaje aquí, lo llevamos al burlesque que está ahí en Garibaldi, también hizo un buen reportaje de transexuales en los burlesques. Obviamente en esa época nadie cubría las escenas transexuales de los países, este güey lo hacía, entonces era muy interesante. Lo acaban de correr de Maximum Rock and Roll por anarco, o sea, imagínate, la pinche ridiculez. Algo muy importante, como ya se los dije, era la opinión, porque también no importaba si todo sirve, es decir, si tú leías un fanzine xenófobo, gabacho, supremacista, blanco, pues es que también te sirve leer al enemigo, cabrón. Mucha gente te dice, no, yo cómo voy a leer esa madre porque está en contra de los mexicanos. Y dices, al contrario, creo que lo deberíamos de leer, cabrón, para tener argumentos cuando te llegues a topar en una discusión con ese tipo de personas. O, pues si eres afín a ese forma de pensar también. Entonces creo que todo sirve, creo que nos sirve la música mala también para tener un parámetro con lo que llamemos la música buena. Nos sirven los puntos de vista lelos de periodistas de rock lelos que dices, chale,
también nos sirve, o sea, también nos sirve para formarnos un criterio. Hacer fanzines y hacer música era simplemente eso, es decir, mi música yo la hago porque la tuya está culera, mi escena yo la hago con quien yo quiera y me acepte y haya intercambio de ideas, de material, de talento, de visión de vida, y aparte publico lo que yo quiero, no que una compañía de discos quiere que publique. Obviamente con este tipo y esta forma de pensar, si la llevas al radio mainstream o a las revistas mainstream, pues bueno, tengo 30 años en que no se me baja de que eres un pinche gordo culero. Y no, simplemente tengo mi opinión, la neta. Cada fanzine tenía su ética o no ética, aunque muchos coinciden en algunos puntos. Por ejemplo, apoyar a las bandas. Estaba mucho el eslogan ese de apoya a tus bandas locales y apoya a tus grupos locales. Empresarios y fanzines que no tuvieran apoyos gubernamentales y obviamente de compañías transnacionales. Es decir, si una banda la patrocinaba una marca de tenis, dejaba de recibir automáticamente el apoyo de muchos fanzines. Aunque claro, la empezaba a apoyar entonces las revistas como Rolling Stone o Time TV, que fue lo que le pasó un poco a Green Day, por poner un ejemplo conocido, y a The Offspring, ¿no? Que empezaron desde abajo en la escena punk y después cuando tuvieron ya patrocinios estuvieron apoyados por una compañía que era grande, pues muchos fanzines creo que decidieron dedicarle ese espacio a otras bandas menos conocidas y que sí necesitaban un apoyo de publicidad. Y obviamente también era un corredero de chismes y peleas. La escena punk es muy rica, entonces si alguna vez ponías fotos de punks desnudas, también cómo te la armaban de pedo las feminazis, por ejemplo, ¿no? Te decían que lucrabas con la pornografía y ondas de esas y te regañaban, entonces se supone que la escena punk, y me refiero mucho a la escena punk porque era la que era muy activa en el pedo fanzine de 80s, 90s. Te la hacían de pedo y se supone que la escena punk es de las escenas más abiertas, siempre sus letras dicen abre tu mente y no discrimines, y eran los primeros que te discriminaban, ¿no? Por ejemplo, en Atóxico teníamos un guitarrista güero y le decían que él no podía tocar punk porque era güero, cabrón. Decías, no mames, neta, le estoy cantando a estos güeyes que piensan eso. Entonces, después ya que creces, pues viene el desencanto de todo eso, sí es medio derecho. Entonces, por eso empiezas a hacer radio mainstream y escribir en revistas mainstream para que te odien más. También, bueno, como ya se los comentaba, había fanzines muy anti-religión y, bueno, obviamente anti-religión católica, porque luego te recomendaban a Krishna y toda la dialéctica. Solo quiero decirles eso, si ustedes piensan hacer un fanzine, háganlo de inmediato, es muy chido. Aunque saquen 5 copias, regálenselo a sus amigos. Me acuerdo también de que una vez hice un viaje a Asia con mi morra y todo lo escribí en un fanzine, se lo regalé nada más como a 20 amigos, se llamaba Huevos con Cocle. Y todos, a partir de ese momento me dijeron, ¿por qué no escribes en revista, cabrón? Y me empezaron a conectar con gente que escribe en revistas. ¿Por qué? Porque uno, como decía Marcos, creo que debe de usar el lenguaje tuyo. Hablarle a la gente como le hablas a un amigo, a un cuate, y decirte un poco la escuela de redacción y la pinche policía de la ortografía, que como joder. Lo bueno es que en este pedo no hay reglas y hasta la mala ortografía pues no se encanta. El podcast de Arcángel Clan.
Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. You might want to sing it note for note, don't worry. Be happy.